Mi suegra hizo todo para separarnos. Le dijo a mi esposo que nuestro hijo no era suyo por negarme a obedecerla. Desde el inicio, Patricia no ocultó su descontento conmigo. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi forma de vestir, la comida que cocinaba y, sobre todo, mi independencia. Yo tenía un buen trabajo y no dependía de nadie, pero eso parecía molestarla. Las buenas esposas se quedan en casa y cuidan de sus maridos, me dijo una vez, casi como una orden. Patricia también era una experta en hacer sentir culpable a Alejandro por cualquier decisión que tomábamos juntos. Si decidábamos salir un fin de semana sin avisarle, recibía llamadas constantes reprochándole, siempre tienes tiempo para ella, pero nunca para tu madre. Alejandro, siendo el hijo responsable y afectuoso que siempre había sido, se debatía entre complacerla y defender nuestra privacidad como pareja. Uno de los incidentes más tensos ocurrió cuando decidimos cambiar los muebles de la sala. Alejandro y yo habíamos ahorrado para comprarlos y, aunque no eran lujosos, representaban nuestro esfuerzo conjunto. Patricia, al verlos, hizo una mueca y exclamó, «Eso no parece una casa digna para mi hijo». Luego, intentó convencer a Alejandro de devolverlos y aceptar un juego de muebles que ella generosamente ofrecía. Para mí, ese gesto no era más que otro intento de imponer su voluntad. A pesar de estos problemas, yo intentaba mantener la paz. Le llevaba flores en su cumpleaños, la invitaba a cenar y la incluía en eventos familiares. Pero sus críticas eran implacables. Tu comida está bien, pero no es como la que yo le cocinaba a Alejandro, decía frente a todos. Cada comentario suyo era una daga que lastimaba mi autoestima y ponía en tela de juicio mi papel como esposa. En más de una ocasión, Alejandro intentó mediar. «Mamá, por favor, respeta a Mariana», le decía, pero sus intentos solo provocaban que Patricia se victimizara más. «Todo lo que hago es por ustedes, pero parece que ya no me necesitan», respondía entre lágrimas, obligando a Alejandro a consolarla. Con el tiempo, me di cuenta de que cualquier esfuerzo por agradarle era en vano. Patricia no buscaba aceptarme, buscaba controlarme. Este patrón de comportamiento marcó los primeros años de nuestro matrimonio y sembró las semillas de los conflictos que vendrían más adelante. Desde el inicio, Patricia no ocultó su descontento conmigo. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi forma de vestir, la comida que cocinaba y, sobre todo, mi independencia. Yo tenía un buen trabajo y no dependía de nadie, pero eso parecía molestarla. Las buenas esposas se quedan en casa y cuidan de sus maridos, me dijo una vez, casi como una orden. Intenté llevarme bien con ella por Alejandro, pero Patricia nunca estuvo dispuesta a aceptarme. Se entrometía en nuestras decisiones, desde los muebles que comprábamos hasta cómo organizábamos nuestras vacaciones. Alejandro intentaba mediar, pero su mamá siempre lograba manipularlo, haciéndolo sentir culpable por abandonarla. Cuando quedé embarazada, pensé que todo cambiaría. Imaginé que la noticia uniría a nuestra familia y que Patricia, al saber que iba a ser abuela, finalmente me aceptaría. Pero me equivoqué. En lugar de alegrarse, comenzó a cuestionar nuestras decisiones desde el principio. Desde la elección del médico hasta la decoración de la habitación del bebé, cada decisión era criticada. «Ese médico no sabe nada. Yo conozco uno mejor», dijo sin siquiera preguntar por qué habíamos elegido a nuestro obstetra. Cuando sugerí nombres para el bebé, Patricia los desestimó rápidamente, diciendo que no eran apropiados o que no tenían suficiente significado. Su constante intromisión empezó a causar tensión entre Alejandro y yo. El momento más tenso ocurrió cuando le dije que no quería que estuviera presente en la sala de parto. Pensé que podría entender que ese era un momento íntimo entre Alejandro y yo, pero en lugar de aceptar mi decisión, lo tomó como una afrenta personal. Patricia se ofendió profundamente y empezó a mostrarse fría y distante conmigo, dejando claro que yo había cruzado un límite invisible. Conforme avanzaba el embarazo, su actitud hacia mí se tornó más crítica. Comentaba a los demás familiares que yo no cuidaba bien de mi bebé porque seguía trabajando. Incluso sugirió que Alejandro debería convencerme de renunciar, alegando que las mujeres trabajadoras no son buenas madres. Estas palabras me dolieron profundamente, pero también me hicieron darme cuenta de que no podía dejar que su opinión dictara cómo vivir mi vida. En paralelo, Alejandro empezó a sentirse atrapado entre su mamá y yo. Trataba de calmar las aguas, pero su falta de confrontación con Patricia solo alimentaba su comportamiento. Hubo noches en las que discutimos por culpa de sus constantes llamadas o visitas inesperadas, y yo comenzaba a sentir que mi matrimonio estaba tambaleándose incluso antes del nacimiento de Mateo. A pesar de todo,
traté de concentrarme en mi embarazo. Sabía que pronto tendría a mi bebé en brazos y esperaba que eso cambiara la dinámica familiar. Sin embargo, lo que no sabía era que los retos apenas comenzaban. Cuando quedé embarazada, pensé que todo cambiaría. Imaginé que la noticia uniría a nuestra familia y que Patricia, al saber que iba a ser abuela, finalmente me aceptaría. Pero me equivoqué. En lugar de alegrarse, comenzó a cuestionar nuestras decisiones desde el principio. Ese médico no me gusta. No sabe nada, dijo cuando le contamos sobre el obstetra que había elegido. También criticó los nombres que sugeríamos para el bebé y hasta quiso decidir cómo debería ser decorada la habitación del pequeño. El momento más tenso ocurrió cuando le dije que no quería que estuviera presente en la sala de parto. Es una decisión entre Alejandro y yo, le expliqué, tratando de ser diplomática. Pero ella lo tomó como una ofensa personal. Desde entonces, su actitud hacia mí se volvió más hostil. Nuestro hijo, Mateo, nació sano y fuerte. Fue el momento más feliz de mi vida, pero también marcó el inicio de los peores conflictos con Patricia. Insistía en que no sabía cuidar de mi propio hijo, criticaba cómo lo alimentaba y hasta llegó a decir que parecía que no me importaba porque decidí regresar al trabajo unos meses después del parto. Sus comentarios no solo eran hirientes, sino también constantes. Me encontraba en un estado de agotamiento emocional por su falta de apoyo y comprensión. Todo se intensificó cuando Patricia comenzó a hablar a espaldas mías con otros familiares, sugiriendo que no era una buena madre y que mis prioridades estaban equivocadas. En varias ocasiones, llegó incluso a cuestionar por qué había elegido trabajar en lugar de quedarme en casa. Estas críticas no eran solo comentarios aislados, eran parte de un esfuerzo deliberado por dañar mi reputación dentro de la familia. El conflicto llegó a su punto máximo una tarde cuando Alejandro fue a visitar a su madre. Patricia, en su manera calculada, le dijo que había escuchado rumores de que Mateo no era su hijo. Aseguró que alguien había visto a otro hombre visitándome mientras Alejandro estaba trabajando. Aunque no proporcionó nombres ni detalles concretos, su tono y expresión hicieron que Alejandro empezara a dudar. Para reforzar su argumento, Patricia agregó que yo siempre había sido demasiado independiente y que eso era sospechoso. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, su comportamiento era distinto. Estaba callado y distante, lo que me hizo pensar que algo andaba mal. Intenté hablar con él, pero evitaba mirarme a los ojos. Finalmente, después de insistir, me contó lo que su madre le había dicho. No podía creerlo. Mi indignación no tenía límites. ¿Cómo podría ella inventar algo tan cruel?, pregunté con lágrimas en los ojos. Pero lo que más dolía era que, aunque Alejandro no quería creerlo, las dudas ya estaban plantadas en su mente. Esa noche no dormí. Me preguntaba cómo era posible que Patricia tuviera tanto poder sobre Alejandro y hasta qué punto estaría dispuesta a llegar para separarnos. Su mentira no solo había fracturado nuestra confianza, sino que también había abierto una herida que tardaría mucho en sanar. Desde ese día, las cosas entre Alejandro y yo no volvieron a ser iguales. Su desconfianza, aunque disimulada, estaba presente. Yo sabía que tenía que demostrarle que las acusaciones de Patricia eran falsas, pero también tenía claro que su madre había cruzado una línea que nunca podría perdonar. Nuestro hijo, Mateo, nació sano y fuerte. Fue el momento más feliz de mi vida, pero también marcó el inicio de los peores conflictos con Patricia. Insistía en que no sabía cuidar de mi propio hijo, criticaba cómo lo alimentaba y hasta llegó a decir que parecía que no me importaba porque decidí regresar al trabajo unos meses después del parto. La situación alcanzó su punto crítico cuando Patricia inventó una mentira devastadora. Una tarde, mientras Alejandro estaba en casa de su madre, Patricia le dijo que había escuchado rumores de que Mateo no era su hijo. Según ella, alguien había visto a otro hombre visitándome mientras Alejandro estaba trabajando. Por si eso no fuera suficiente, agregó que yo siempre había sido demasiado independiente y que eso demostraba que no era de fiar. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, su actitud era distinta. Estaba callado, distante, y evitaba mirarme a los ojos. Después de insistir varias veces, finalmente me contó lo que su madre le había dicho. Me quedé helada. Era inconcebible que alguien pudiera inventar algo tan cruel. Aunque Alejandro no quería creer en las palabras de su madre, la duda se plantó en su mente. Su comportamiento comenzó a cambiar de maneras que nunca había imaginado. De repente, parecía más distante, como si cada palabra que yo dijera pasara por un filtro de sospecha. Me preguntaba constantemente sobre mi día, mis horarios y con quién había estado. Al principio,
Traté de ser comprensiva, pero su desconfianza comenzó a volverse sofocante. Una noche, lo encontré revisando mi teléfono mientras yo estaba en la ducha. Cuando lo confronté, me miró con culpabilidad y solo pudo decir, «Quiero estar seguro de que todo está bien». Esa respuesta me destrozó. Nunca había tenido razones para dudar de mí, pero las palabras de Patricia habían envenenado su confianza. Me sentía como si estuviera siendo castigada por un crimen que no había cometido. Las cosas empeoraron cuando Alejandro sugirió que hiciéramos una prueba de ADN. La forma en que lo dijo, tratando de ser casual, dejó claro que era algo que había estado pensando desde hace tiempo. Mi primer instinto fue indignarme. ¿De verdad necesitas una prueba para creerme?, le pregunté, con lágrimas en los ojos. Su silencio fue respuesta suficiente. Aunque accedí a hacer la prueba para demostrarle que Patricia estaba equivocada, el proceso fue humillante. Sentía que mi relación estaba siendo puesta a prueba de una manera injusta y cruel. Cada día que pasaba esperando los resultados era un recordatorio de la fragilidad de la confianza entre nosotros. Durante ese tiempo, también noté cómo esta situación afectaba a Alejandro. Aunque había pedido la prueba, no parecía aliviado. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y angustia, como si supiera que estaba cometiendo un error pero no pudiera detenerse. Fue entonces cuando entendí que las mentiras de Patricia no solo me habían dañado a mí, sino también a él. El día que llegaron los resultados fue un momento agridulce. Como esperaba, la prueba confirmó que Alejandro era el padre de Mateo. Aunque él se disculpó y dijo que nunca volvería a dudar de mí, el daño ya estaba hecho. Sabía que reconstruir nuestra relación sería un camino largo y difícil. Por primera vez, también comencé a cuestionar si podría perdonar completamente la falta de confianza de mi esposo. Aunque Alejandro no quería creer en las palabras de su madre, la duda se plantó en su mente. Comenzó a hacer preguntas y a actuar de manera sospechosa. Revisaba mi teléfono cuando pensaba que no me daba cuenta y cuestionaba mis horarios de trabajo. Incluso sugirió que hiciéramos una prueba de ADN para aclarar las cosas. Esa sugerencia me rompió el corazón. A pesar de todo lo que habíamos vivido juntos, Alejandro había permitido que las mentiras de su madre sembraran dudas sobre mí y sobre Mateo. Accedí a la prueba porque no tenía nada que esconder, pero el daño ya estaba hecho. La llegada de los resultados de la prueba de ADN fue un momento cargado de tensión. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas mientras yo observaba, tratando de mantener la calma. Cuando leyó que Mateo era su hijo biológico, su rostro mostró una mezcla de alivio y culpa. «Lo siento mucho, Mariana. Nunca debí haber dudado de ti», me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Aunque sus palabras eran sinceras, no podía ignorar el dolor que su desconfianza había causado. Pensé que ese momento cerraría el capítulo más difícil de nuestra vida, pero estaba equivocada. La confianza, una vez rota, no se recupera tan fácilmente. Aunque Alejandro prometió que nunca volvería a dejarse influenciar por Patricia, sus acciones habían dejado una huella profunda en nuestra relación. Por otro lado, Patricia no mostró ni el más mínimo arrepentimiento. Cuando Alejandro la confrontó con los resultados, su respuesta fue fría y calculada: «Solo quería protegerte». Si no había nada que esconder, entonces no hay razón para enojarse. Sus palabras me enfurecieron. No solo había mentido de forma deliberada, sino que también había logrado justificar sus acciones como si fueran un acto de amor hacia su hijo. En las semanas siguientes, traté de mantenerme ocupada para no pensar demasiado en lo sucedido. Sin embargo, cada vez que veía a Alejandro jugar con Mateo o abrazarlo, recordaba todo lo que habíamos pasado para llegar a ese punto. También comencé a notar cómo esto afectaba a Alejandro. Aunque intentaba actuar como si todo estuviera bien, su relación con su madre también había cambiado. Empezó a visitarla menos y a limitar las llamadas, algo que nunca antes había hecho. Una tarde, mientras tomábamos un café juntos, me confesó: «Mariana, no sé cómo lidiar con todo esto. Amo a mi mamá, pero también amo a mi familia. Nunca pensé que me pondría en esta situación». Su honestidad fue un primer paso hacia la reconciliación entre nosotros, pero también me hizo darme cuenta de que este proceso sería largo y complicado. Con el tiempo, logramos establecer ciertas reglas para proteger nuestra familia de la influencia de Patricia. Alejandro entendió que poner límites no significaba dejar de amar a su madre, sino priorizar nuestra relación y el bienestar de Mateo. Aunque habíamos superado la crisis más grave, sabíamos que aún teníamos trabajo por delante para sanar completamente. La prueba confirmó lo que siempre supe: Alejandro era el padre de Mateo.
Pensé que esto resolvería todo, pero las cosas no fueron tan simples. Aunque Alejandro me pidió perdón, la confianza entre nosotros había quedado gravemente afectada. Y, para mi sorpresa, Patricia no mostró ni un ápice de remordimiento. Solo quería proteger a mi hijo, dijo cuando Alejandro la confrontó. Intentó justificar sus acciones diciendo que solo había repetido lo que había escuchado, aunque nunca pudo decir de dónde había salido ese supuesto rumor. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir permitiendo que Patricia interfiriera en nuestra vida. Cada día que pasaba, su influencia se hacía más evidente, y el impacto en nuestro hogar era innegable. Mateo merecía crecer en un ambiente donde primaran el amor y el respeto, no las tensiones constantes causadas por las manipulaciones de su abuela. Le di un ultimátum a Alejandro: o ponía límites claros con su madre, o nuestra relación no podría continuar. Fue una conversación difícil. Alejandro intentó defender a Patricia, diciendo que solo quería lo mejor para nosotros, pero yo sabía que su miedo a confrontarla provenía de años de dependencia emocional. Le expliqué que proteger nuestra familia no significaba cortar lazos con su madre, sino establecer reglas que garantizaran nuestra paz. Al principio, Alejandro se mostró renuente. Era evidente que amaba a su madre y le costaba enfrentarse a ella. Cada intento que hacía para hablar con ella terminaba en discusiones donde Patricia se victimizaba. Decía cosas como: todo lo que he hecho ha sido por tu bien, ¿cómo puedes tratarme así? Estas palabras lo llenaban de culpa, pero también le abrían los ojos al patrón manipulador de Patricia. Después de varias discusiones y de ver cómo su actitud estaba afectando a Mateo, finalmente tomó una decisión. Un día, con determinación, habló con Patricia. Le dejó claro que no toleraría más mentiras ni manipulaciones y que, aunque la amaba, necesitaba priorizar a su esposa e hijo. La conversación no fue fácil. Patricia reaccionó con lágrimas y acusaciones. Nos dijo que queríamos apartarla de su nieto y que Alejandro la había traicionado. Su dramatismo era intenso, pero Alejandro se mantuvo firme. Aunque la situación fue dolorosa, poner esos límites era necesario para proteger nuestra familia. Por primera vez, sentí que Alejandro estaba de mi lado incondicionalmente, y eso fortaleció nuestra unión. Patricia, aunque dolida, entendió que sus acciones tenían consecuencias. Aunque aún trataba de incidir en nuestras decisiones, lo hacía con menos intensidad, consciente de que ya no tenía el mismo control. Este fue un paso crucial para nuestro matrimonio. Aprendimos que, a veces, el amor verdadero requiere tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa distanciarnos de quienes más queremos. Lo importante era proteger nuestra familia y asegurarnos de que Mateo creciera rodeado de amor y estabilidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir permitiendo que Patricia interfiriera en nuestra vida. Le di un ultimátum a Alejandro: o ponía límites claros con su madre, o nuestra relación no podría continuar. Al principio, Alejandro se mostró renuente. Era evidente que amaba a su madre y le costaba enfrentarse a ella. Pero después de varias discusiones y de ver cómo su actitud estaba afectando a Mateo, finalmente tomó una decisión. Habló con Patricia y le dejó claro que no toleraría más mentiras ni manipulaciones. Patricia, como era de esperarse, reaccionó mal. Nos acusó de querer apartarla de su nieto y dijo que Alejandro la había traicionado. Aunque la situación fue dolorosa, era necesario poner esos límites para proteger nuestra familia. Los meses siguientes fueron difíciles, pero también fueron un periodo de aprendizaje y crecimiento. Alejandro y yo empezamos a asistir a terapia de pareja para reconstruir la confianza entre nosotros. Aunque al principio las sesiones eran incómodas, pronto empezamos a hablar con honestidad sobre nuestros sentimientos y las heridas que esta situación había dejado en ambos. Fue un espacio en el que pudimos entendernos mejor y trabajar en nuestras emociones. Uno de los ejercicios más importantes en la terapia fue aprender a comunicarnos de manera efectiva. Yo tenía que expresar cómo me sentía sin acusaciones, mientras que Alejandro necesitaba escucharme sin defensas. Nos ayudó a recordar por qué nos habíamos enamorado en primer lugar y a fortalecer el respeto mutuo que había quedado dañado. En paralelo, decidimos establecer nuevos límites claros con Patricia. Le dejamos en claro que, aunque sería parte de la vida de Mateo, ya no permitiríamos que interfiriera en nuestras decisiones. Las visitas se hicieron más espaciadas y siempre bajo nuestras condiciones. Aunque al principio Patricia reaccionó con resistencia, eventualmente pareció aceptar las nuevas reglas, al menos en apariencia.
Esto nos dio el espacio necesario para enfocarnos en nuestra familia sin el estrés constante de su influencia. A pesar de los avances, no todo fue fácil. Había momentos en los que la sombra de la desconfianza aún aparecía, especialmente cuando recordaba lo sucedido. Sin embargo, con el tiempo, esos recuerdos comenzaron a perder fuerza, reemplazados por momentos de amor y complicidad entre Alejandro y yo. Verlo dedicarse a Mateo con tanto cariño me recordó que, a pesar de sus errores, era un padre y esposo que estaba dispuesto a mejorar. Una tarde, mientras estábamos los tres jugando en el parque, Alejandro me tomó de la mano y me dijo: «Gracias por no rendirte con nosotros. Sé que no ha sido fácil, pero estoy decidido a ser el esposo y padre que mereces». Ese momento marcó un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos verdaderamente reconstruyendo lo que Patricia había intentado destruir. Con el paso de los meses, nuestro hogar se convirtió en un espacio de paz y amor. Aprendimos que las relaciones no son perfectas, pero que el esfuerzo y la voluntad de crecer juntos pueden superar incluso los desafíos más difíciles. Reconstruir la confianza fue un camino largo, pero valió la pena cada paso. Los meses siguientes fueron difíciles, pero también fueron un periodo de aprendizaje y crecimiento. Alejandro y yo empezamos a asistir a terapia de pareja para reconstruir la confianza entre nosotros. Poco a poco, logramos superar las heridas causadas por las mentiras de Patricia. En cuanto a ella, decidimos mantener una relación cordial pero distante. Le permitimos ver a Mateo bajo nuestras condiciones, pero dejamos claro que cualquier comportamiento inapropiado tendría consecuencias. Esta experiencia me enseñó una lección importante. A veces, amar a alguien significa aprender a poner límites, incluso con las personas más cercanas. Aunque el camino fue doloroso, logramos salir adelante como familia. Sin embargo, este proceso no solo nos ayudó a crecer como pareja, sino también a redefinir nuestras prioridades y a fortalecer los lazos con nuestro hijo. Alejandro y yo aprendimos a valorar la comunicación abierta y honesta. Por primera vez, nos sentamos a hablar sobre nuestras expectativas, miedos y sueños como pareja y como padres. Fue un proceso transformador que nos permitió reencontrarnos y construir una base más sólida para nuestro matrimonio. Cada día que pasaba, nos recordaba que la confianza es frágil, pero también que puede ser restaurada con esfuerzo y compromiso mutuo. En cuanto a Patricia, entendimos que su influencia no desaparecería de la noche a la mañana. Decidimos mantener una relación cordial pero distante. Le permitimos ver a Mateo bajo nuestras condiciones, asegurándonos de que esas interacciones fueran saludables y positivas. Esto nos dio tranquilidad y espacio para enfocarnos en lo que realmente importaba, nuestro hogar. Hubo momentos en los que dudé de mi capacidad para perdonar, tanto a Patricia como a Alejandro. Pero, con el tiempo, descubrí que el perdón no significa olvidar, sino aprender a soltar el peso del resentimiento. No fue un proceso rápido ni fácil, pero fue necesario para sanar y seguir adelante. También entendí que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de apostar por la familia, incluso los momentos más oscuros. Ahora, cuando veo a Mateo jugar con su papá, me siento agradecida por haber luchado por nuestra relación. No fue fácil, pero al final, el amor y la verdad prevalecieron sobre las mentiras y la manipulación. Cada risa de Mateo y cada momento de paz en nuestro hogar son pruebas de que tomamos las decisiones correctas. Esta experiencia no solo nos unió más como familia, sino que también nos recordó la importancia de proteger aquello que amamos. Aprendimos que los desafíos son inevitables, pero es nuestra respuesta a ellos lo que define el futuro. Aunque Patricia sigue siendo parte de nuestras vidas, ya no tiene el poder de dividirnos. Nuestro amor, reforzado por los retos que enfrentamos, es ahora más fuerte que nunca. Esta experiencia me enseñó una lección importante. A veces, amar a alguien significa aprender a poner límites, incluso con las personas más cercanas. Aunque el camino fue doloroso, logramos salir adelante como familia. Ahora, cuando veo a Mateo jugar con su papá, me siento agradecida por haber luchado por nuestra relación. No fue fácil, pero al final, el amor y la verdad prevalecieron sobre las mentiras y la manipulación.